En esta clase nos toca comenzar a desarrollar el tema progresiones. Así que vamos a comenzar primero definiendo lo que es una sucesión. ¿Cómo podríamos definir una sucesión? Una sucesión numérica, en este caso. Podríamos decir que es una colección ordenada de números reales. Una sucesión de tipo infinita se denota de la siguiente manera: A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, puntos suspensivos. Cada uno de estos elementos de la sucesión se denominan términos. A sub 1 va a ser el primer término de la sucesión, A sub 2 el segundo término, A sub 3 tercer término, y así sucesivamente. En este ejemplo, que se presenta en pantalla, A sub 1 sería igual a 3, A sub 2 igual a 5, A sub 3 igual a 7, A sub 4 igual a 9. Los puntos suspensivos indican que vamos a tener más términos, en este caso, infinitos términos. Se puede establecer una relación unívoca entre los números naturales y los números reales. A cada número natural que determina un término de nuestra sucesión le corresponde un número real. Por ejemplo, al natural 2, el término 2, le corresponde un determinado número real. Y así sucesivamente con cada uno de los términos. También hablamos que es una función que va de los naturales en los reales. Vamos a definir dos tipos de progresiones. La primera de ellas se llama progresión aritmética. Y esta progresión aritmética tiene una particularidad, que es una sucesión en donde los términos se van obteniendo sumándole al término anterior una constante. Esa constante que uno va sumando se denomina razón. Y puede ser un número real, ese número. A partir de ahora, la razón la vamos a identificar con la letra R. En nuestro primer ejemplo que se cita, el primer término A sub 1 es 2, el segundo término A sub 2 es 4, el A sub 3 es 6, A sub 4 es 8. Para pasar del primer término al segundo término, tuvimos que sumar una razón. Todo el mundo la estará pensando. Bueno, en este caso la razón que vamos sumando para pasar de un término al siguiente, en el primer ejemplo es 2. Vamos a ver qué pasa con el segundo ejemplo. El primer término es 3, el segundo término es 1, el tercero es menos 1, el cuarto es menos 3. Bueno, ¿qué nos está pasando aquí? Es decreciente el comportamiento de esta progresión. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una razón que es negativa. En este caso la razón es menos 2. Y en el último de los ejemplos, bueno, ¿cuál es la razón? Ya la podríamos decir. La razón en ese caso es 5. Para pasar de un término al siguiente, vamos sumando siempre la misma constante. La razón R igual a 5. Recuerden que R puede ser entonces un número real. Vamos a tratar de determinar el término genérico de una progresión aritmética. Vamos a empezar citando el primer término, el A sub 1. Para obtener el siguiente término de la sucesión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero conocer cuánto vale la razón, que la llamamos R. Entonces, para obtener a sub 2, ¿qué hacemos? A sub 1, al primer término, le vamos a sumar R. Entonces podríamos decir que A sub 2 surge de haber sumado a sub 1 el valor R.
Para obtener A sub 3, ¿qué hacemos? Al anterior, que era A sub 2, le volvemos a sumar R. Pero nosotros habíamos dicho, y esto es muy importante, voy a usar un puntero, a ver acá, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que A sub 2 lo podíamos escribir como A sub 1 más R. Esto es A sub 2. Si a sub 2 le sumo R, obtengo A sub 3. Bueno, pero podemos observar la expresión que nos quedó. A sub 1 le estoy sumando R y luego le vuelvo a sumar R. O sea que podríamos escribirlo como A sub 1 más 2 veces R. Vamos ahora al siguiente, A sub 4. A sub 4 lo podemos escribir como el anterior, que es A sub 3, más R. Ahora, a sub 3 lo acabamos de definir en el renglón anterior. ¿Cómo escribíamos a sub 3? Como a sub 1 más 2 veces R. Vamos a mostrarlo en pantalla, a ver. Vamos de vuelta al puntero. Esto para nosotros es a sub 3, que le volvemos a sumar R. Entonces estoy haciendo a sub 1 más 2 veces R más R. En definitiva estoy sumando 3 veces R. Entonces aquí lo que podemos observar es que hay una relación directa entre el subíndice del término, en este caso 4, y las veces que nosotros estamos multiplicando la razón. Cuando estoy en el cuarto término, multiplico 3 veces la razón. Fíjense qué pasa cuando estoy en el tercer término. ¿Cuántas veces se multiplica la razón? 2 veces. Cuando estoy en el segundo término, ¿cuántas veces multiplicamos la razón? Aunque no lo ponemos acá, tenemos un 1. Una vez la razón. Entonces, bueno, de aquí podemos deducir que si yo quisiera un término enésimo, un término general, término enésimo, ¿cómo lo podríamos escribir? Todos tienen el mismo comportamiento. Fíjense, el primer término es a sub 1. ¿Y qué le sumamos? Bueno, tantas veces R. Bueno, vamos a tratar de determinar ese tantas veces R. En el caso de que esté en el término enésimo, ¿sí? Nuestro subíndice es n, ¿cuántas veces voy a multiplicar a R? N menos 1 veces. Y eso lo podemos comprobar aquí. Si estábamos en el cuarto término, multiplicábamos 3 veces a R. Si estábamos en el tercer término, 2 veces a R. Estamos en el segundo término, 1 vez a R. Bueno, entonces hemos llegado a una fórmula súper importante, ¿sí? Esta estructura nos permite encontrar el término enésimo de una progresión aritmética. Vamos a un ejemplo. ¿Qué sucede si yo tengo algo de esta naturaleza? Tenemos esa sucesión. 3, 9, 15, 21, puntos suspensivos. ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? Es 3. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es 6. Bueno, es todo lo que tengo, ¿sí?, que conocer para poder escribir el término enésimo de una sucesión. En este caso, ¿qué término me están pidiendo? El décimo término, el A sub 10. Eso quiere decir que nuestro n va a ser igual a 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta fórmula, en la fórmula general, vamos a reemplazar A sub 1 por 3. N lo vamos a reemplazar por 10. Nos va a quedar en el paréntesis 10 menos 1. Y lo vamos a tener que multiplicar por 6. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Nos va a quedar entonces que A sub 10 va a ser igual a 3 más n menos 1. En este caso 10 menos 1 multiplicado por la razón, que es 6. ¿Qué nos queda por hacer acá? Bueno, resolver. Ahí tenemos que hacer, ¿sí?, una multiplicación y después tenemos que hacer una suma.
Ahí nos quedaría 10 menos 1, nos da 9. 9 lo tenemos que multiplicar por 6. Nos daría 54, y a eso le tenemos que sumar 3. Nos daría, en definitiva, 57. Entonces pudimos determinar el 10º término de nuestra progresión aritmética. De esta misma manera, uno podría calcular cualquier término de nuestra progresión.